nos vamos, hay otra que es de cobertura. Si nos vamos, cada vez se va poniendo más interesante la cosa, porque fíjense como que aquí utilizamos mucho ya saber por qué se me está yendo. Entonces, esta es la utilidad antes de gastos de interés y de impuestos, ¿ok? Pero ojo, no gasté en depreciación, ¿ok? Entonces le pongo, bueno, más depreciación, más pagos de arrendamiento, o sea, tengo una entrada por pagos de arrendamiento. ¿Y qué tengo? Gastos por interés, pagos de arrendamientos y pagos de préstamos. O sea, todo lo que gasto contra todo lo que me entra. Entonces, ¿saben qué? Mi razón de cobertura es de 5.5 versus la razón que yo había calculado de razones de gasto por interés de 6.3. ¿Ok? De todas maneras son razones razonablemente correctas. Como me preguntaron al principio, ¿qué es un número correcto? ¿Qué no es un número correcto? Pues todo depende, inclusive hasta de la situación económica del país y del mundo. Las razones de cobertura antes de la crisis de 2008 pues eran mucho mayores, todo el mundo se podía endeudar porque todo era estable, y ahorita pues son menores, nadie se quiere endeudar o ya es una aversión a endeudarse. Entonces vamos a ver la tablita. Entonces, en la tablita yo voy viendo en general que se espera una mejora. Fíjense cómo ellos están estimando, saben que van pero mal, ¿verdad? Si le presentan esto al director, yo soy el director de finanzas, si le presento esto, pues más vale que mejore o haga un plan. Entonces, estimado lo mejoré, ¿se fijan? Lo bajé de 80 a 43.8, 6.3 lo subí, y lo subí a 5.5. Entonces, mi estimado, tengo que hacer un plan de acción conociendo estos números, y entonces ya hago mis estimados para mejorar. ¿Ok? Entonces, los números es importante que los vayamos entendiendo. Entonces, todas estas razones son bien importantes. Me voy a ir a las últimas razones, que son de las que les encantan a los accionistas. Generalmente es la que siempre preguntan, ¿cuánto gano? O sea, no importaban las de liquidez, no importan las de deuda, no importan las de qué tan bien hago que funcionen mis activos. Los dueños y los accionistas lo que preguntan son, ¿gané o no gané? Y esas son las razones de rentabilidad. Siempre les van a pedir las razones de rentabilidad. Pero igual que son importantes las de razones de rentabilidad, e igual que son de tricky, y igual que se deben de saber interpretar, las otras también. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la rentabilidad, y generalmente la que más entienden todos, es la de sobreventas. ¿Ok? Todo mundo. Rentas, sobreventas y sobre activos. Y entonces tienen que sabérselas muy, muy bien. Entonces, sobreventas. Vamos a ver sobreventas. Una que siempre importa muchísimo. Nos vamos a la siguiente filmina. Y es la de margen neto. ¿Ok? El margen neto, ¿cómo lo vamos a calcular? Bien sencillo. Utilidad neta que tengo sobre ventas. Y entonces, si yo calculo mi margen neto, era 3.6. Y mi margen operativo va a ser todo lo que es la utilidad antes de impuestos e intereses entre ventas. Y entonces, mi margen de operación es de 7.1 en este ejemplo. ¿Ok? Luego, yo puedo sacar también lo que sería, en la siguiente página, el margen bruto. Y en el margen bruto, pues lo calculo como ventas menos el costo de ventas entre ventas. Y entonces aquí puedo observar perfectamente que mi margen bruto es de 17.6%. Entonces, si a mí me preguntas, ¿cuáles me gustan más? O sea,
el primero, que es el que me dice, pues ya de la utilidad neta, después de impuestos, después de gastos por interés, pues me quedó, mi margen es de 3.6. O sea, ese es al final del día. Pero qué tan bueno soy en la operación me lo da mi margen operativo y me da que es 7.1%. ¿De acuerdo? En el margen bruto nomás le estoy quitando el costo de venta, que es bueno y muy bueno saberlo. Pero en el otro ya me dice más, pues más cierto, no más cierto, sino me da más información. Entonces yo tengo que decidir qué acciones tomar. Entonces, otra vez, en la siguiente filmina, si vemos, siempre tengo que estar viendo cómo se están moviendo mis indicadores. ¿Ok? Entonces ahí, en el margen neto, hoy fíjense nada más, menos 1.6. Feo. ¿De acuerdo? O sea, lo tengo que mejorar. Entonces el administrador financiero tiene que tomar decisiones para que ese margen neto, fíjense cómo le está tirando él a qué, al benchmark, que es la industria. ¿De acuerdo? Si no, lo van a correr. Si cuando menos no lo pone junto con la industria. ¿Ok? El margen de operación obviamente lo tiene que mejorar. Y el margen bruto también dice, ¿sabes qué? Voy a mejorar todo lo que es en mis costos de ventas y todo, y voy a estar por arriba de la industria. ¿Ok? Entonces, estos análisis, pues necesitan una persona que lo sepa, que sepa la trayectoria de la empresa o que la sepa interpretar, o ustedes mismos. Las finanzas no son solo números. Les podría decir que las finanzas son más un poder como de poder estar viendo qué va a ocurrir y entender muchas cosas para poder entender los números. ¿Ok? Muy bien. Bueno, eso sería una de las razones que se tienen que saber a fuerza. Pero también hay otras también súper importantes que también se tienen que saber, que son el famoso ROA y el famoso ROE. ¿Ok? Y los dos tienen su chiste. Uno te está midiendo el rendimiento que estoy obteniendo de mi inversión, o sea, el accionista cuánto dinero pone y cuánto es su rendimiento sobre los activos que tiene la compañía. ¿Ok? Es el ROA. La utilidad neta sobre los activos totales. ¿De acuerdo? Es el ROA de la compañía. Generalmente te piden el ROE. ¿Por qué el ROE? Les voy a decir de dónde viene la palabrita ROE. La palabrita ROE viene de Return Over Equity. ¿Ok? La palabra equity en inglés es capital. Y se acuerdan que en el balance general que les dije hace ratito, ¿qué teníamos de este lado? Teníamos activos, desde los más líquidos hasta los menos líquidos. Y por este lado teníamos a los que financiaban a los activos, que eran los pasivos más capital. Entonces, si se fijan, la ROA dice, ok, la ROA dice mi utilidad neta sobre activos totales. Hace sentido, ¿verdad? Sobre todo, ROA. Pero por otro lado, el ROA te dice, porque este capital, ¿a quién le pertenece? A los accionistas, a los que invierten en la compañía, entonces a los inversionistas. Entonces a ellos les encanta el ROE, porque puede ser que el ROE va a ser mejor entre menos capital ponga y más utilidades suban. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la parte de capital que puede ser que es capital, y si hago mi guardadito de utilidades retenidas, ahí las tengo. Entonces, eso es
el ROE. La utilidad neta, pero en lugar de activos totales, que es ROA, lo voy a tomar sobre capital social. Nada más este pedacito del balance, porque esta otra parte me la está financiando el banco o mis acreedores. ¿Ok? Por eso el ROE es tan importante para los accionistas, porque es la parte de su dinero que están poniendo a que genere dinero. ¿De acuerdo? Entonces, el ROE, si nos regresamos otra vez a nuestra filminita, dice, es la utilidad neta entre el capital social, donde capital social, recuerden en el caso de que es el capital de los accionistas y es las utilidades retenidas. Entonces vean qué padre, el ROE me salió que es 12.8. ¿Cuánto era mi ROA? Mi ROA era 7.2. ¿Estoy contenta o no estoy contenta? Claro que sí. En otras palabras, en este ejemplo me está diciendo que mis decisiones de financiamiento están trayendo valor a la compañía. A la compañía, a los inversionistas, a los accionistas. Entonces, cuando eres empresa grande, y cuando eres empresa chica también así vale, tienes que encontrar tus fuentes de financiamiento adecuadas. Entre más baratas sean esas fuentes, es mejor porque me estoy apalancando. Tengo menos riesgo yo porque invierto menos capital, estoy teniendo las ganancias de todo el negocio, pero me estoy financiando. Y entonces el ROE, yo puedo tener un ROE muy alto, pero puedo estar tremendamente empasivado. Y puedo llevar a la larga, estoy diciendo, no mañana, a tener un problema financiero por endeudamiento. ¿Ok? Entonces, ¿es importante el ROA y el ROE? Sí es importante, pero lo tienen que saber interpretar. Y tienen que saber interpretar los riesgos de las compañías y los riesgos en ambientes tan cambiantes en donde la tasa de interés puede cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, no los quiero agobiar con tantos problemas, pero bueno, tienen que entenderle. O sea, lo importante es que se hagan preguntas cuando ven los números, ¿ok? Se dan cuenta que se hagan preguntas y preguntas de dónde viene el número. Y entonces, si nos vamos a nuestra tablita, que siempre me gusta estar mucho comparando, vamos a ver ahí el ROA y el ROE versus la industria. Y entonces, perdón, eran negativos. Fíjense, la empresa venía negativa, entonces como dice el director de finanzas o el que dirige esta compañía está listo para que lo corran. Entonces él andaba positivo, pero las tendencias hacia la baja. Entonces él tiene que hacer algo para que estos números se vayan pareciendo a los de la industria. Se espera que mejoren, más que mejorando, se espera que mejoren, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si nos vamos a las conclusioncitas de estos dos indicadores que son súper pedidos por todo el mundo, pero que hay que saberlos interpretar. El ROA, ¿por qué está bajando? Porque el ROA está siendo afectado por la deuda que les dije. O sea, la deuda les está ayudando a los accionistas, pero no necesariamente a la empresa. Y menos a los que prestan. ¿Ok? Ya que el gasto por interés que estoy teniendo como un pasivo disminuye la utilidad neta. Sin embargo, el uso de la deuda disminuye el capital que se utiliza para financiar a la empresa. Por lo tanto, lo que estamos viendo por eso es que aumenta el ROE. ¿De acuerdo? En otras palabras, por eso lo puse así, el cual si disminuye, ¿quién? El capital es bueno para los accionistas. ¿Sale? Que fue lo que les expliqué hace unos momentos. Bueno, esos son de los análisis que más de una manera más rápida tienen que tener ustedes la sensibilidad de tenerlos y de poderlos manejar. Hay también análisis verticales, tanto en balance general como en estados resultados, donde divides activos y pasivos, pero eso ya decidí mejor no verlo, dije mejor hasta aquí,
O sea, ¿para qué tanto? Si ya bastante es lo que hemos visto hoy en la tarde a manera rápida. Y entonces me quiero quedar aquí en lo que son cosas cuantitativas. Entonces vámonos a la siguiente filmina, donde deben de venir problemas potenciales y limitaciones del análisis de razones. La siguiente filminilla. Dice, problemas potenciales y limitaciones. Dice, la comparación versus industria puede ser difícil en compañías con diversas divisiones. Aquí es, por ejemplo, un holding. Entonces ahí, pero ustedes no son holdings. Espero que lleguen pronto a ser holdings. Holdings es cuando tienes compañías de diversos sectores. Entonces, si se fijan, todos los análisis deben de ser sobre una unidad de negocio. Si yo, por ejemplo, soy un holding que maneja turismo, pero aparte tengo, o sea, viajes, por ejemplo. Soy una compañía que se podría decir de viajes, pero también tengo hoteles y restaurantes. Las tengo que analizar por separado, ¿de acuerdo? Entonces, esos son problemas potenciales. La comparación versus industria puede ser difícil en compañías que tienen diversas divisiones con diversos negocios. Ojo, lo que les comentaba, los factores temporales pueden afectar las razones. Las deben de saber interpretar. Ojo, siempre un buen contador, no en el caso de sus empresas, puede maquillar los estados financieros. ¿Se acuerdan de las notitas que no aparecen? Entonces yo puedo hacer operaciones off balance sheet, fuera de balance. ¿Ok? Entonces no se va a ver el riesgo de las posiciones. Eso generalmente ya ocurre en empresas ya más grandes. Y también las comparaciones pueden distorsionarse por diferencias en prácticas contables. Por ejemplo, aquí en México utilizamos un tipo de contabilidad, pero ya en Estados Unidos te tienes que normar por GAAP. ¿Ok? Y entonces, si utilizas el mismo sistema contable, podrás llegar a comparar cifras, pero si no, no. Entonces ustedes, que no son contadores, de alguna manera tienen que estar seguros de los números que están viendo. Entonces, para eso van a contratar tal vez a un despacho. Yo generalmente lo que les recomiendo cuando están empezando es un despacho de contadores pequeño para que no les cobre tanto, ¿ok? Y de confianza, ¿de acuerdo? Porque la contabilidad, aunque ustedes no lo crean, va a ser un arma muy poderosa para tomar las decisiones correctas. Y las finanzas, los estados financieros, la contabilidad pasada, va a ser una herramienta muy importante para tomar las decisiones correctas y aparte añade valor a su empresa. Porque si ustedes un día se van a disociar de sus socios o la van a vender, ¿cómo van a demostrar lo que vale su compañía? Si no tienen ni un balance general correcto, ni un estado de resultados correcto. No hay manera. No hay manera que alguien les vaya a pagar lo que ustedes dicen que vale su compañía. Entonces, el hacer las cuentas, el hacer estos estados financieros, tiene un valor para ustedes, para saber si están ganando o perdiendo, y tiene un valor para el día que ustedes quieran saber de los 4 socios, de los 100,000 pesos que pusieron, cuánto tienen ahora cada uno de ustedes. Así de sencillo. Bueno, factores cualitativos. Aparte de los que les he estado contando que es posible poner operaciones off balance, de derivados, de lo que ustedes gusten. Riesgos potenciales que tienen que estar viendo. Las ventas, yo les dije que todo depende de las ventas. ¿De dónde vienen sus ventas? ¿De un solo cliente o de varios clientes? ¿De dónde vienen sus ventas? ¿De un solo producto o de varios productos? Los financieros siempre utilizamos algo que nos dice la diversificación. Tenemos una materia que se llama portafolio de inversiones. El gran breakthrough de las finanzas es que si tú tienes un portafolio de inversiones, diversificas tu riesgo. Lo mismo es en una empresa. Diversifiquen sus clientes y diversifiquen sus productos.
ojo, pueden ser tan inteligentes que si hacen un solo producto, pueden crear productos que son súper necesarios. Macintosh es el ejemplo, ahí nos traen. Necesitamos el cablecito tal, el otro cordoncito, y que si tienes el iPad, que ya te compras el lapicito, que no sé qué. O sea, son puros productitos, pero son ventas y ventas y ventas. ¿Ok? Entonces, eso es una estrategia. Ser empresario significa también ser estratega. Y las finanzas van pegadas con la estrategia. Yo no puedo interpretar ningún estado financiero si no sé de qué se trata la compañía, ni qué persigue. Ni ver y medir los riesgos de la compañía. Tengo que ver, los ingresos están sujetos a un solo cliente. Es mejor que tengamos varios. ¿Son puras ventas nacionales o son ventas internacionales? ¿Los ingresos están sujetos a un solo producto? Otra, ¿se depende de un solo proveedor? ¿Qué les pasó? Me creo que a las iPad con los japoneses. Los japoneses fueron bien listos. Ese componente de las pantallas, me dijeron, que eso de que las hace que es touch screen, los japonesitos dijeron, no nos van a sacar esta tecnología de nuestra islita y la vamos a hacer en esta plantita. Y entonces, cuando vino el tsunami, pues todo Japón se paralizó y hubo un desabasto en Estados Unidos y los iPads, la producción bajó. ¿Ok? Ese era un riesgo. Es un riesgo para Mac. Pero el que tiene la tecnología, que era el japonés, fue lo suficientemente inteligente para decirle, este componente no se lo suelto a nadie. Ni a los coreanitos ni a nadie. Ese lo hago yo en mi islita. Nadie estaba incorrecto. O sea, no es que Macintosh que no pudo diversificar los proveedores. Es que es algo tan específico que nada más se lo puede comprar a Japón. Y Japón es tan inteligente ese que lo hizo y que dijo, ese no se lo suelto a nadie. Puros japonesitos en esta planta. Y entonces amarra. Ese proveedor tiene una capacidad de negociación muy padre. ¿Se dan cuenta? Contra un monstruo que es Mac. Pero entonces, es un riesgo para Mac, ¿sí? Tuvo que decir que no y retrasar toda su producción. Y eso le cuesta. Porque no produce nada y sin eso no podía hacer nada. Entonces, dependes de un solo proveedor, tienes altas ventas en el extranjero, quiénes son tus competidores y algo muy importante, cuáles son las regulaciones y el marco legal vigente. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita la banca, los bancos están muy preocupados de México, y no es porque sean de México, sino porque todos son extranjeros, y Estados Unidos va a lanzar una regulación que está estudiando lanzarla, pero es muy probable que la lance, en donde no pueden hacer ciertas compras de instrumentos en mercado de dinero. Entonces, pues si esa legislación pasa, los bancos americanos que están aquí en México, que son casi todos, pues no pueden comprar instrumentos del mercado de dinero mexicano. Y eso a nosotros nos pega. Entonces, no estoy diciendo, no que la bolsa mexicana sea un producto, es un producto, al final del día estás vendiendo acciones, pero una regulación que va a entrar puede hacer que todo ese mercado se vea afectado, ¿se dan cuenta? Entonces, en cualquier producto, ustedes tienen que ver esas regulaciones y el marco legal vigente. Todo lo que estamos viviendo de los monopolios en un aspecto de telecomunicaciones o en otros aspectos son regulaciones que no permiten una competencia. Cambia la regulación, cambian las reglas del juego y podrán entrar otras gentes y el mercado cambia. ¿Se fijan? Entonces, los factores cualitativos en saber esto, por ejemplo, el otro día estábamos estábamos haciendo un trabajo y estábamos viendo Aeroméxico. ¿Ok? Pues Aeroméxico tiene muchísimas ventajas. Tiene un mercado bastante cautivo y entonces ahí podíamos hacer todas las proyecciones financieras que quisiéramos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, existen regulaciones en que, por ejemplo, los aviones extranjeros no pueden hacer vuelos locales. Vienen del extranjero y llegan a Monterrey, o llegan a México, o llegan a Cancún. Pero no hay un extranjero que vuele
Guadalajara, Nayarit, o no sé, estoy inventando, o sea, son regulaciones para proteger la aviación de aquí, la interna, ¿ok? Entonces, estoy poniendo ejemplos, pero las regulaciones son muy importantes y el marco legal de ese producto. Algunos de ustedes harán tecnología, entonces tienen que ver eso. Ya ven cómo se la está pasando también los Facebook y todo eso, porque hay algo de invasión a tu privacidad, etcétera. Entonces, todas esas son regulaciones que van a cambiar. ¿Cómo le van a pegar a tu negocio? ¿Ok? Muy bien. Bueno, con esto, lo que me gustaría hacer ya más sería como que ustedes hicieran algunos problemitas. Entonces, yo tenía varios problemitas. A ver, vámonos a la sesión de problemas. Vamos a hacer esta. Dice balance general. Y entonces en el balance general, en este primer problema, tenemos efectivo, activo circulante, o sea, de activo circulante efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Total de activos circulantes, 1070. De activos fijos tenemos 1200, por lo tanto tenemos de activos totales 2270. De cuentas por pagar, todo lo que es pasivo circulante, tenemos cuentas por pagar 205, documentos por pagar 425, otros pasivos de corto plazo 1115, pasivo a largo plazo 420, capital social 1105 y pasivo más circulante 2270. Tenemos el estado de resultados. Tenemos ventas, tenemos el costo de venta, la utilidad bruta, los gastos de venta, los gastos de operación, de administración, tenemos la utilidad de operación, los gastos por intereses, la utilidad antes de impuestos y al final la utilidad neta. Con esos datos me van a calcular, inciso, problema 1, las razones de liquidez, la razón circulante y la prueba del ácido y su interpretación. Y vamos a hacer también el problema 2. Se me hace que está... Vámonos, a ver si el problema 2 lo alcanzamos. Vámonos al 3, que está más cortito. Y me queda poquito tiempo. Vámonos al 3, que dice, calcule la razón de deuda, así como la de cobertura de intereses, que son las razones de endeudamiento. ¿Ok? Vamos a esos dos problemas ahorita. 5 minutitos. A ver, pues arrastren el lápiz. Estos son sencillitos, también sencillos.